es muy común que cuando hay una serie de ocupaciones en un periodo específico de tiempo, o por ejemplo cuando una persona tiene un viaje específico para hacer en un momento determinado, la persona se pone nerviosa, hay mucha ansiedad, qué es lo que va a pasar, voy a llegar a tiempo, tanto para el viaje como para cumplir con todos los objetivos que tengo para este periodo específico de tiempo. Y de vuelta, esto genera muchísima tensión y ansiedad en las personas. Vamos a compartir una parte de una charla del Rebbe, esto es del año 1970, en donde el Rebbe, el 20 de Shvat, estaba despidiendo a una serie de visitantes que habían venido desde Eretz Israel, la tierra de Israel, para visitarlo. Y el Rebbe, en el horario de Minje de la tarde, decidió compartir ideas con este grupo de gente. El avión salía en algún tiempo determinado y evidentemente la gente estaba un poco ansiosa. El Rebbe está hablando, nos está despidiendo a nosotros, pero en la práctica nosotros tenemos que salir corriendo para armar las valijas, ir al aeropuerto, etc. Y el Rebbe se detiene a explicar el concepto de Hatzlacha Bezman, éxito en el tiempo. Vamos a hablarlo directamente de las palabras del Rebbe porque es muy interesante, digamos, en primera persona, como el Rebbe está relatando una historia que le ocurrió a él mismo. Una vez entré a visitar a mi suegro, el Rebbe anterior, el Friedrich Rebbe, Yosef Yitzchok Schneerson de bendita memoria, cuando estaba en Leningrado, o como se llamaba en aquel momento, Petersburg, y ahora es Leningrado, etc. Hoy en día ya no se llama más Leningrado, es San Petersburgo. En ese momento, 1970, todavía era la Unión Soviética, etc. Esa tarde, el Rebbe tenía que viajar desde Leningrado hasta Moscú. Estamos hablando de un tiempo, una época en la cual ya había persecuciones, decretos, etcétera, etcétera, dice el Rebbe, de la Unión Soviética, los comunistas, contra el judaísmo. De manera tal que cuando el Rebbe, o sea, el Rebbe anterior, el Rebbe está relatando sobre su suegro, el Rebbe anterior, el Rebbe tenía que viajar de un lugar a otro lugar, entonces había averiguación y había espías tras de él, de los bolcheviques, con muchísima fuerza, y estaban mirando cada paso que tomaba el Rebbe anterior, sabiendo que incluso cuando estaba sentado en su cuarto, en su lugar, estaba trabajando para la difusión del judaísmo y del hasidismo. Cuanto más aún, cuando viajaba de un lugar a otro lugar, con seguridad ese viaje estaba relacionado con la difusión de los manantiales del judaísmo, manantiales del hasidismo en particular y del judaísmo en general. Y todo lo contrario, con muchísima más fuerza tenía que estar involucrado con la difusión, porque por eso no podía hacerlo a través de otra persona, sino que él mismo tenía que viajar, y cuanto más aún un viaje hacia Moscú, que era la capital en ese momento. Con seguridad, el Rebbe anterior estaba involucrado en algún asunto que tenía que ver con la difusión del judaísmo. Esta era la vida entera del Rebbe anterior. Y también, cuando ya sabían que ya no tenían más paciencia los comunistas con el Rebbe anterior y no podían aguantar más todo el trabajo que hacía para difundir el judaísmo y los manantiales del hasidismo, y decidieron que tenían que hacer algo en 3 puntitos. Había que hacer algo en la práctica. En 1927 lo pusieron al Rebbe anterior en prisión bajo pena de muerte, y hubo toda una serie de eventos milagrosos hasta que el Rebbe anterior sale de la prisión el 3 de Tammuz, el 12 de Tammuz, el 13 de Tammuz, o que hay diferentes momentos de festividad de acuerdo a lo que fue ocurriendo en el año 1927. Pero acá el Rebbe evidentemente está hablando antes de ese año, esta historia ocurrió antes de ese momento, y los rusos ya estaban preparándose para no aguantar más, básicamente, el trabajo en pos de la difusión del judaísmo y el hasidismo del Rebbe anterior. Y aún así, a pesar de que era tan complejo el tiempo, el momento, etc., el Rebbe cuenta que entró a verlo al Rebbe anterior, y aún así, en esa situación, el Rebbe anterior continuó con sus actividades y con muchísima fuerza. Cuando entré a verlo, no había nadie en el cuarto, excepto el Rebbe y yo, dice el Rebbe anterior y yo. Y fue un momento corto, 1 hora, media hora, 15 minutos antes de que tenía que levantarse para irse de su casa, que quedaba en la calle Majovie 22. Por supuesto que no conozco el lugar, pero así se llamaba el lugar donde estaba viviendo el Rebbe anterior, en Leningrado, en Petersburgo. Y tenía que salir de ahí para ir a la estación de tren, en donde había un tren que iba hacia Moscú. Y yo vi
que mi suegro, el Rebbe anterior, estaba sentado con calma absoluta, tranquilidad total, como si fuese en la mitad de un día común, sin ningún asunto en particular. O sea, acá tenemos un día que hay un viaje predeterminado, un viaje que fue especial, etcétera, que ya estaba fijado para tal hora, en tal momento, etcétera, un día, digamos, especial. El Rebbe anterior estaba sentado tranquilo, sin ningún problema, como si fuese un día común y corriente, sin nada especial, sin que sea reconocible sobre él en absoluto ningún tipo de confusión, ni problemática, ni nerviosismo, y estaba trabajando en algún asunto particular, acá no dice exacto cuál es, dice así, asunto particular, que estaba ocupado en ese momento, y que requería, ese asunto particular, cierta atención y profundidad. El Rebbe anterior estaba muy tranquilo, ocupado en lo que estaba haciendo, a pesar de que en 15 minutos tenía que salir a la estación de tren, para ir a Moscú, anda a saber para ocuparse de qué asunto tan importante en la difusión del judaísmo y el hasidismo. Es verdad, dice el Rebbe, que Moyach Shalit al-Aleif, el cerebro es el que gobierna sobre el corazón, como dice el Tanya del Alter Rebbe en el capítulo 12, que el cerebro gobierna sobre el corazón por naturaleza, y el Tanya hace referencia al Zohar, como está escrito en Raya Meemna, en el Zohar, pero aún así, ¿para tanto? Así pregunta el Rebbe sobre su suegro, ¿para tanto? Tenía que salir a un asunto extremadamente difícil y complejo, y el Rebbe estaba tranquilo, en 15 minutos tenía que irse. Estaba muy tranquilo, concentrado en lo que estaba haciendo. Entonces, no pude aguantar, dice el Rebbe, y pregunté, ¿hasta tanto? ¿Realmente? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que estés tan tranquilo? Y me contó mi suegro, el Rebbe anterior, que escuchó, aparentemente de su padre, el anterior Rebbe, el quinto Rebbe de Chabad, Rebbe Rashab, en nombre del Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, que hay un asunto que se llama Hatzlacha Bisman, éxito en el tiempo. El Rebbe anterior le está contando esto al Rebbe y el Rebbe está compartiendo esto con nosotros. Éxito en el tiempo. Es decir, a pesar de que no se puede agregar en el concepto del tiempo al respecto de cuán largo es un día o cuán larga es la noche, día llamémoslo el momento de luz, noche el momento de oscuridad, no podés cambiar esto. Pero sin embargo, en el mismo momento, en un instante en particular, puede haber hatzlacha, éxito infinito. Es decir, utilizar el tiempo en forma plena tanto cuanto se puede. Obviamente un minuto es un minuto y esto nadie lo va a cambiar, pero podés utilizar el minuto en forma plena o podés desperdiciar ese minuto o parte del minuto. Y esto quiere decir, cuando una persona puede lograr en sí mismo que en el momento en que está ocupado en un asunto, todo el resto de los asuntos, tanto aquellos que ya hizo antes como aquellos que tiene que hacer después, si no tienen que ver específicamente con el asunto con el cual uno está ocupado en ese momento, entonces es como si no existiesen en el mundo. Todo el pasado y todo el futuro directamente no existen mientras uno está ocupado en un asunto determinado. De esa forma, que incluso cuando estamos hablando de un instante pequeño, rega cotton, un pequeño instante, por cuanto en ese pequeño instante la persona no tiene pensamientos que lo confunden o asuntos que lo confunden, ni del pasado ni del futuro, entonces la persona puede utilizar ese instante en forma plena. Y esto se llama Hatzlacha Bisman, éxito en el tiempo. Y es traído el ejemplo sobre este asunto, me parece, el Rebbe pone entre paréntesis acá, me parece en nombre del Rebbe Maharash, del cuarto Rebbe de Chabad, del comportamiento de Rashba. Rashba, Reb Shlomo ben Aderes, vivió en Barcelona, año 1300, mitad del 1300, fue un gigante de la Toira. Hasta el día de hoy utilizamos sus escritos, sus responsas rabínicas, sus novedades y explicaciones del Talmud. Fantástico, el Rashba es indiscutible. Rabbi Shlomo ben Aderes. Se trae sobre el Rashba que todos los días daba 3 clases en el estudio de Toira, y en adición a esto respondía montones de preguntas, porque efectivamente la porción de las responsas rabínicas del Rashba que nos quedaron es enorme, tiene montones, son libracos gordos, grandes, porque respondía muchas preguntas, y esto es solamente lo que quedó escrito, ni que hablar todo lo que habrá dicho en forma oral. Y en adición a esto, era un médico que se ocupaba de curar enfermos, literalmente, no es que era médico porque sabía mucho, trabajaba de médico.
Y en adición a esto, todos los días salía a pasear. Se tomaba un tiempo para pasear todos los días. Se entiende que todo esto es en adición al rezo, a la oración de todos los días y a sus propios estudios de Toira para él mismo, porque esto eran 3 clases que él daba para otros, su propio estudio de Toira para él mismo, de acuerdo a como cada persona, a como cada Yehudí tiene que estudiar Toira. Y estamos hablando del Rashba, el estudio de Toira de él era increíblemente profundo y elevado. Y no en esto, ni siquiera en esto se expresa la grandeza del Rashba, que podía hacer todas estas cosas, ni siquiera esto. Y pensá, dice el Rebbe, para dar una clase frente a estudiantes en general, y cuanto más aún estudiantes que estaban en la situación, en la condición, el nivel elevado de ser estudiantes del Rashba. No cualquiera se sentaba en una clase del Rashba, no cualquiera accedía siquiera a ser un estudiante de él, tenía que estar en un nivel elevado, porque estamos hablando de entre los gigantes más gigantes de la historia de la Toira. Y no solamente daba una clase, sino que daba 3 clases cada día. Hay que prestar atención y hay que tener una entrega específica, hay que preparar la clase y hay que estar metido en lo que uno está diciendo. Si no, tus estudiantes mismos van a empezar a decir, ay, pero dice esto en otro lado y aquello, etc. Hay que preparar 3 clases diferentes para grandes estudiantes en el nivel de Rashba. Y de la misma manera, al respecto de su ocupación como médico, y de la misma manera, al respecto de todos los otros asuntos del Rashba, incluyendo el paseo, para poder disfrutarlo, la persona tiene que estar en una situación emocional, digamos, sin preocupaciones, sin confusiones, sin problemáticas. Si no, la vida del Rashba habrá sido extremadamente tensa, extremadamente problemática, difícil, con una ansiedad enorme, con un estrés gigante. Y si es así, ¿cómo es que el Rashba podía hacer todas estas cosas en forma ordenada todos los días? Y la explicación es la siguiente. Incluso naturalmente hablando, sin decir que el Rashba hacía grandes milagros, que probablemente los hacía, pero no es el asunto que estamos estudiando. En forma normal, sin milagros, el comportamiento del Rashba era de manera tal que en el momento en que estaba dando su clase, todos los otros asuntos no existían para él. Solamente importaba la clase que él está dando, el resto del mundo no existe. Y por el otro lado, cuando iba a pasear, a pesar de que esto era en forma de que el sabio, y esto está escrito en el libro del Rambam, el Maimónides, en las leyes de Deyes, de opiniones y comportamiento, etc., el Rambam, Maimónides escribe, el Rambam fue anterior al Rashba, él escribe que una persona sabia se reconoce en todo lo que hace, en cómo camina, en cómo come, en cómo se viste. Ese es un tipo sabio. Entonces, evidentemente, cuando Rashba salía a pasear, paseaba como Rashba pasea, como un sabio de la Toira pasea. Y se podía reconocer que era el Rashba paseando, no era un ignorante cualquiera, un tipo cualquiera paseando. Este se llama un paseo, incluso en el mundo del Rashba, que era un gran sabio y caminaba como un sabio, paseaba como un sabio, se reconocía que era un paseo. El concepto de un paseo no es que uno está temblando de estrés, de ansiedad y sale a caminar por la calle mientras va temblando. Para nada, está tranquilo, paseando, disfrutando de los árboles, las plantas, disfrutando del aire. Y de esto mismo se entiende que no es lo mismo pasear que dar una clase. Tenía que estar concentrado, explicando, respondiendo a las preguntas. Y sin embargo, en esos momentos en que el Rashba estaba paseando, decir la clase, el concepto y todas las ideas de la clase que tenía que dar o que ya dio, etc., es como si no existiesen. En absoluto. Esta es la explicación del comportamiento, dice el Rebbe, de mi suegro, el Rebbe anterior, que estaba sentado en su cuarto, en cabinet, ponen acá, probablemente en yiddish o en ruso, en cabinet, estaba ahí sentado en su cuarto, y estaba ocupado en un asunto que efectivamente requería concentración, prestar atención, y estaba apoyándose en su decisión plena, concreta, sobre este asunto. Es decir, que a pesar de que en poco tiempo él tenía que salir a un viaje que estaba relacionado con sacanas nefashes de Peyel, estaba relacionado con peligro de vida literalmente, porque los rusos ya lo estaban persiguiendo, lo estaban siguiendo, lo estaban espiando, no aguantaban más lo que él hacía, su trabajo de difusión, etcétera, etcétera. A pesar de toda esta dificultad, y en poco tiempo él tenía que estar concentrado en eso, no solamente tenía que salir de viaje como una persona individual, un individuo que sale de viaje, etcétera, sino que como líder del pueblo de Israel,
en toda esa generación y como responsable de todas las actividades que tenían que ver con el judaísmo, el hasidismo, en la Rusia comunista, etcétera, etcétera. Por cuanto ese viaje iba a ser unos minutos después, es como si no existiese para él en absoluto. Este es el concepto de Hatzlacha Bezman, éxito en el tiempo. El Rebbe después continúa diciéndole a las personas que tenían que viajar, ya sé que el avión tiene que salir y tienen que hacer las valijas, pero ahora hay que concentrarse en lo que estamos haciendo. Que sea el mérito de cada uno de nosotros y que Hashem nos dé una braja, una bendición a cada uno de nosotros para que realmente podamos incorporar estas ideas, podamos concentrarnos plenamente en lo que estamos haciendo. Que esta es la definición hasídica también del concepto de pnimi. Una persona interior es aquella persona que se entrega y se concentra plenamente en lo que está haciendo en ese momento. Lo que pasó antes y lo que pasa después no tiene absolutamente ninguna influencia en lo que la persona está haciendo, excepto si están obviamente relacionados. Ahí sí es importante lo que uno dice antes o importante lo que va a hacer después. Pero si no está directamente relacionado, la persona está concentrado, que Hashem nos dé el mérito de poder concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo, y esto es una forma, una herramienta para poder vivir una vida con menos estrés.